Buenas noches, buenas tardes a todos. Soy Álvaro, como ya saben, y la charla de hoy se llama Consider the Interface. Va a ser en español y bueno, cualquier pregunta que tengan la dejan en el chat. No tengan miedo, todas las preguntas son correctas. Y si me dan un segundito voy a apagar el monitor porque me mata el eco que hace el audio. Si deja de sonar el audio, por favor me avisan en el chat. Ahora sí, no sé si suena, veo en el mixer que hay volumen de mi voz, y, y- pero por lo menos no me hace eco en el oído que me estaba enloqueciendo. Bueno, la charla de hoy se trata o se llama Consider the Interface y va un poco de lo que sería este. Gracias, Semos98 por el feedback. Se llama Consider the Interface y salió publicada en Increment. Ahí tienen el link en el issue, en la edición sobre APIs que salió a fin de agosto o septiembre, no recuerdo. Y bueno, eh, la idea, o como ustedes se imaginarán, es hablar un poco de la palabra API, que nosotros como programadoras, siempre decimos API o API, como decimos en español. Nunca nos preocupamos ni nos preguntamos qué significa, de qué se trata. Creo, esperen un poquito, sí, estaba la música de fondo con uno de mis temas favoritos de Van Halen, que por cierto, que en paz descanse Eddie, la verdad un gran guitarrista que se fue ayer. Por eso que decidí empezar el stream con esa música, como si me imaginarán. Pero bueno, volviendo al tema de la charla. Eh, Nosotros siempre decimos Application Programming Interface, API, pero nunca nos preocupamos mucho qué significa, ¿verdad? ¿Qué es ese Application Programming Interface? Y sobre todo, no nos preocupamos qué es la palabra interface. Es como algo que tenemos súper asumido, que no. O sea, no sé, vemos la palabra interface, nos podemos imaginar desde la interfaz directa que utiliza un usuario, pero como programadores más probablemente pensemos en la API, disculpen la, la definición eh, cíclica, digamos, ya no me sale ninguna palabra en español a esta altura del día. Son las 11 de la noche acá en Suiza. Pensamos en la interfaz que ofrece un objeto, por ejemplo, los métodos públicos que tiene o lo que sea, pero no nos preguntamos qué implica la palabra interface, ¿no? O interfaz. Hay una definición que me gusta mucho que está en este libro. Déjenme un segundito que lo agarre. Y es este libro. A ver si les puedo mostrar. Acá creo. Este libro. The Stack. Es un poquito chiquito, como verán. Y lo que dice el autor, eh, Benjamin Bratton, es que una interfaz es cualquier punto de contacto entre dos sistemas complejos y gobierna las condiciones de intercambio entre esos sistemas. O sea, cualquier punto de contacto entre dos sistemas complejos y a su vez la interfaz gobierna los puntos de contacto entre esos sistemas. Y a mí me interesa un poco la palabra gobierna, porque ¿qué implica, verdad? O sea, ¿qué cosas permite o no permite esa interfaz? ¿Qué cosas están permitidas? ¿Qué cosas están prohibidas? ¿Para quién? ¿Cómo es esa información sobre lo prohibido y lo no prohibido? ¿Cómo está comunicado? ¿Cómo aprendemos de esas reglas? Entonces, lo que yo propongo con esta charla o con este artículo es que nos hagamos preguntas y tratemos de entender em, cómo podemos expresar estas eh,
o responder estas preguntas, digamos, en el diseño o en la API que logremos. ¿Cómo hacemos para decir qué es lo que la API o la interfaz permite, lo que prohíbe, para quién y demás, como ya les decía? O sea, cómo están siendo comunicadas esos elementos al usuario que va a usar nuestra API. Y por eso en esta charla se pueden preguntar, ¿pero te estás refiriendo a una API REST? ¿O te referís a una API orientada a objetos? ¿O a los tipos que exporta un programa de Haskell o los módulos de un programa de Erlang? La API que ofrece una línea de comandos, como puede ser la de Git o cualquier otro programa. Todas esas APIs, ¿cómo responden estas preguntas? Todas esas interfaces, mejor dicho, ¿cómo responden a esta pregunta? Y nosotros como programadores, ¿qué podemos hacer? Entonces, una muy buena manera que encontré al menos de encarar el tema es tratando de recurrir al diseño. A mí siempre me gusta ir a una disciplina que, que ya tenga su tiempo, digamos, tratando de abordar estos temas. Como programadores a veces pecamos de que queremos resolver todo con la programación y de todo sabemos y para todos tenemos respuesta. Y la verdad que no es así. No podemos comparar lo que pueda saber una persona que está estudiando o una disciplina que está estudiando el diseño desde quizá la década del 50 versus lo que nosotros podamos como programadores ocurrirse, ¿no? Porque me dieron una tarde libre en el trabajo. No sé. Lo mismo pasa con cuando queremos afrontar o abordar temas del lenguaje en la programación. Bueno, está la lingüística para eso. Podemos aprender muchísimas cosas de la lingüística, sí, la lingüística no tiene toda la respuesta porque la lingüística no necesariamente esté aplicada a la programación, pero es más probable que allí tengan respuesta que nosotros la descubramos un día para el otro, ¿no? Entonces, ¿qué es el diseño, no? Y en esta charla me oriento por varios libros, pero principalmente también tengo por acá la selección de libros que les quería mostrar hoy. Más que nada me oriento por este japonés, ya les muestro, llamado Kenya Hara. Se lo súper recomiendo. Sus libros son generalmente publicados por una editorial suiza. No sé si se consiguen en Uruguay o en Argentina, pero bueno, como pueden ver, tienen muy buenos diseños, ejemplos y demás. Y, y bueno, Kenya Hara dice que la esencia del diseño, iba a decir en español, ¿cómo se traduce? Descansa, no sé. eh, no sé cómo se dice esto en español, Bueno, pero la esencia del diseño reposa en el proceso de descubrir un problema que es compartido por muchas personas y tratar de resolverlo. Y acá hay que dar quizá un poco más de contexto a la cita. Lo que Kenya Hara se refiere es que como diseñadores hay que dejar de ser tan... Se encuentra, sí, puede ser también. La esencia del diseño se encuentra en los procesos en el proceso de descubrir un problema compartido por muchas personas y tratar de resolverlo. Sí, como dice Dave Chaos, es una buena traducción. Entonces, ¿qué pasa? Él, como que Kenya Hara está un poco en contra de esos diseñadores quizás soberbios que se querían ir a la Torre de Marfil, como se dice muchas veces, y de allí resolver problemas de diseño. No, los problemas de diseño se resuelven, según Kenya Hara, porque hay un grupo de individuos que tiene el problema y se está resolviendo para ese grupo de individuos. No se está resolviendo para, para mí como se dice, que se me ocurrió que hay un problema. Digo, lo puedo hacer por diversión y por tantas cosas más. Pero cuando yo me refiero a crear una API, me refiero a crear una API que va orientada a trabajar en equipo, que va orientada a un producto que le estamos ofreciendo a un cliente final o un producto open source que va a ser utilizado por personas o lo que sea. Pero no una cosa que lo hago por hobby, como se me antoja, que está perfecto, pero no es el punto en el que estamos abordando en la charla, ¿verdad? Porque básicamente, como dice Kenya Hara,
los problemas son más grandes que nosotros. O sea, no es, nuevamente, no es lo que a mí se me ocurrió en fin. Sí, Kenya Hara es hombre. Como dice Nick Rizaro, estaba convencido que Kenya Hara era mujer. No, es hombre. Em, y bueno, a esos problemas tenemos que abordarlos haciéndonos diferentes preguntas. Y acá es que voy a recorrer a otros teóricos del diseño. Me disculparán que tengo una montaña de libros acá y no quiero que se caiga todo. Y uno que para mí es muy importante es este que les voy a mostrar ahora, que se llama Notas en la síntesis de la forma, digamos. Esto es uno de los libros quizás esenciales del diseño del siglo XX. Tiene cosas que están un poco anticuadas, tiene quizás tratamiento de las culturas de África con una visión un poco colonialista. No es el típico hombre blanco colonialista que dice lo que hacen los primitivos, como le llaman ellos, está todo bien o todo mal. Tiene un poco de eso. Pero tiene muchas cosas de diseño que creo que marcaron una época en cuanto a la escuela de diseño. Y por cierto, cuando hablamos de patrones de diseño en la programación, los patrones de diseño orientado a objetos, en realidad están basados en las teorías de Christopher Alexander, que él tiene otro libro de patrones de arquitectura, no me acuerdo el nombre, pero lo pueden buscar ahí en Wikipedia o donde sea. Y bueno, él crea una idea, o sea, el libro, si le muestro en mi libro, está lleno de anotaciones porque para mí es genial cómo está, cómo está todas las ideas que plantea este libro. Pero volviendo a las diapositivas, una de las ideas que él plantea es aquella de fitness. ¿Cómo se traduce esto? Porque no es encajar. Sí, es como algo encaja como una pieza que encaja ¿no? en un engranaje o lo que sea. Creo que se refiere a eso, fitness. No tengo idea cómo está traducido este término en español. Pero bueno, él dice que cualquier problema de diseño comienza como un esfuerzo para encontrar el encaje, no sé cómo te diría, entre dos entidades. La forma en cuestión y su contexto. Entonces, pensemos lo siguiente. Tengo que hacer una caldera para calentar agua, ¿no? Un problema esencial para uruguayos y argentinos que tomamos mate. Tengo que hacer una caldera para calentar agua. La puedo hacer de un material, o sea, el material va a depender de qué tanto quiera yo que dure la caldera, qué tan rápido quiera que caliente el agua, qué condiciones tengo para la mantención del calor en esa caldera. Voy a estar tomando mate como argentino, como decimos nosotros en Uruguay, que toman desde la pava o desde el termo. En el caso de Uruguay, quizás mantener el calor en la caldera no es tan importante porque el agua se pasa al termo inmediatamente. En nuestra visión uruguaya del argentino que toma mate en pava, quizás sea un poco más importante que mantenga la temperatura, ¿no? Entonces, todos esos problemas que le estoy haciendo referencia refieren al contexto en que esa forma va a ser creada. A su vez tenemos que pensar en qué tipo, dónde se va a calentar el agua, va a ser en una fogata en el monte o va a ser en una cocina moderna, llamémosle, va a ser una cocina a fuego o una cocina de electricidad, no sé, mil y un problemas. Todo eso va a determinar. eh, Marcia me recuerda que los argentinos no son los porteños, muy cierto también, pero a Uruguay lamentablemente lo que nos llega es lo que hacen los porteños. Eh, pero sí, o sea, se entiende, hay un contexto que me dice qué es lo que yo puedo hacer con esa forma y esa forma se debería adaptar a ese contexto. Eso es más o menos lo que plantea eh, Christopher Alexander. Y hay una cosa muy importante que él dice, si me dejan buscarla. Sí,
Él dice que hay muchas fuerzas que luchan por ese fitness. Y cuando no tenemos un problema como tal, ¿no? No hay un problema de diseño, dice Alexander. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos em, en traducir un problema que no requiere abstracción. ¿Qué me refiero con un problema que no requiere abstracción? Por ejemplo, la implementación de un algoritmo eh, de teoría de números, supongamos, donde el número uno del teorema es el número uno en la computadora. ¿Se entiende? O sea que no hay una abstracción que yo esté perdiendo datos a la hora de hacerlo. No hay que hacer ninguna adaptación a ningún contexto o lo que sea. Entonces, cuando el problema que yo tengo lo puedo traducir uno a uno a donde lo voy a escribir o lo que sea, para Christopher Alexander ahí no hay un problema de diseño. ¿Se entiende? Entonces, si yo puedo hacer la caldera que se me antoje, yo no tengo un problema de diseño. O sea, estoy creando algo, arte, no sé qué es, pero no es un problema de diseño, dice él. Porque en el problema de diseño hay un contexto al que yo me tengo que adaptar. Entonces, ambas cosas crean lo que le llama el ensemble, que tampoco sé cómo se traduce, así que me disculparán. Pero la suma de forma y contexto crea lo que Christopher Alexander llama el ensemble. Entonces, con eso, con esas ideas en mente, pasemos a... Mi mente hoy no está para traducir de inglés al español. Pasemos a lo que sería el contexto de un proyecto de programación. El scope, que supongo que es el alcance del proyecto o lo que el proyecto abarca, es parte del contexto. Después tenemos que pensar en las APIs internas. Los porteños son la interfaz de Argentina, me dice Nigrizano. Quizás es la manera que nosotros tenemos de verlo, no sé. O lo que exportan a Uruguay. La API exportada a Uruguay es porteña. Este, disculpe. Entonces, cuando pensamos en el contexto de un programa, pensemos también en las APIs. No puede haber tanta maldad. Que pensemos en las APIs que nuestra empresa ya tiene. Porque yo puedo haber aprendido lo último de diseño de tipos en Haskell, pero en mi empresa trabajamos en Java o en Erlang o en lo que sea. Y muy lindo Haskell, pero lamentablemente no va con lo que mi empresa está usando, por ejemplo. Lo mismo con la base de datos que se utiliza. El código, el estilo de código, ¿está realmente outdated? Acá sería, sí, hay un error en la diapositiva. ¿Está realmente outdated el código o sea, viejo, llamémosle? O sea, en el tiempo actual, quizás podemos decir que, que programar con callbacks en JavaScript está outdated y que no es como hoy en día que se programa con promises, con promesas. Sí, pero si tenemos un programa que es a 100% hecho con callbacks y mañana nuestra API usa promises y estamos creando fricción en realidad. No entendimos la idea de fitness entre la forma que creamos y el contexto que teníamos. Que podamos tener un proyecto de modernizar el código está perfecto. Porque ahí cambió el contexto, cambió la necesidad. En la necesidad actual queremos modernizar el código. ¿Se entiende? Entonces, como queremos modernizar el código, está perfecto que introduzcamos promesas. Pero en el contexto de que solamente hay callbacks, las promesas serán muy lindas, pero promesas son, digamos. El que no sea programador no sé qué está entendiendo de esto. A ver qué dice Nadia. Dice, N. Portas nos dice, en la casa de mis padres siempre se tomó mate desde la pava, cocina chiquita, paño tejido por la nada para apoyarla, va ahí nomás a la hornalla cuando se enfría. Hay una mística del conurbano ahí. Sí, en- yo creo que la diferencia, que no sé cómo sería hace 100 años, es que quizás en Uruguay, como el mate va para todos lados, es difícil ir con una pava o una caldera bajo el brazo, ¿no? Y para la persona quizás que está en campaña, que se aleja del casco de la estancia, probablemente
llevar el mate y a caballo con el termo sea lo más fácil. Pero sí, todos tenemos nuestras anécdotas, digamos, de que nos recuerdan el hogar, digamos. Y bueno, otra pregunta, ¿qué pasa con el diseño o con las APIs cuando se trata de sistemas que son críticos para la misión de una empresa? Les pongo el ejemplo de cuando yo trabajaba con RabbitMQ. Había, sí, muchísimas, o sea, nuevos proyectos o nuevas maneras de escribir Erlang, digamos, y de hacer APIs distintas y lo que fuera. O sea, se fue modernizando Erlang como cualquier lenguaje de programación va sufriendo cambios, digamos. Pero el caso concreto es que RabbitMQ era un proyecto usado por miles de empresas, entre ellas bancos, que no podían, o sea, no podíamos estar cambiando las APIs de RabbitMQ porque a uno de nosotros nos parecía que había que modernizar algo. ¿Se entiende? Entonces, en el contexto de una aplicación mission critical, tenemos que preguntarnos si realmente vale la pena ese cambio que queremos introducir. Y acá el ejemplo que pongo con ceros y unos, verdadero y falso, es que es claro que la manera correcta de mostrar opciones de este tipo, o sea, truth values es con true and false, ¿no? O sea, sería el tipo adecuado es con booleans, ¿no? Datos booleanos. Pero si tenemos una API un archivo de configuración en YAML, ¿no? No sé, lo que sea, que tiene ceros y unos, y decimos, esto deberían ser booleans. Y por allá, no se sabe en qué parte de la empresa alguien está utilizando true false o el string true y el string false, no sé qué es lo que tenía nuestro código. Por más horrible que suene y más antitipado que sea y demás, lamentablemente estamos rompiendo cosas del contexto. Entonces, a lo que voy con esto, no, diseñar no se trata de la cosa que me parezca que es la más linda, sino de hacer algo, una forma que se adapte de la manera más adecuada a ese contexto, que encuentre ese fitness que dice eh, Alexander. Quizá eso es adaptarse, sería el fitness, no sé. Entonces, nuestra API es la forma. Nos tenemos que preguntar en qué partes que encaja esa API. Y como ya le decía, nuestra API va a tener constraints, va a estar limitada por el lenguaje de programación que tenemos, por la comunidad que rodea ese lenguaje, por el framework que hayamos elegido. Si no me equivoco, Angular usa más quizás un diseño patrones tipo los de Java. Eso no tiene nada que ver con cómo se programa en Vue, por decir un ejemplo. Entonces, por más que nos gusten los patrones de diseño, que no digo que no se puedan hacer patrones de diseño, pero esas clases que se llaman abstract, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, como se llaman en Java muchas veces, probablemente no encajen no tengan fitness en un proyecto de Vue, por decir algo, o en Python. Entonces, eh, siempre tenemos que respetar un poco la comunidad del lenguaje en el que estamos trabajando. Y como ponía en el artículo, el diseño de API no es tanto sobre si es camel case o snake case o si nuestra API tira excepciones o devuelve códigos de error, si usamos funciones asíncronas o si usamos promesas. Y como le decía, es más sobre el contexto en el cual esas funciones y esos métodos van a ser usados. Siempre lo importante, el contexto. Eh, y como decía por ahí también en el artículo, no es sobre lo que más nos gusta, sino sobre encontrar una solución que encaje en el contexto actual. Entonces ahí entra lo que sería la empatía. Y para esto les traigo una cita que encontré en este otro libro. Se los voy a mostrar en un segundo. Se llama Entendiendo el diseño industrial. Principios para usabilidad y diseño de interacciones. O experiencia de usuario, mejor dicho. Bueno, en este libro presentan una metáfora que está muy interesante
que es la relación del, ¿cómo se dice en español esto también? El huésped y el, no me acuerdo, ¿cómo se dice host? Alguno por el chat que me aclare cómo se dice host, que ahora la verdad no recuerdo. Pero bueno, la relación entre el guest, el huésped y quien lo recibe, digamos, anfitrión, exacto, esa es la palabra, anfitrión. Como verán, hablar en español no es lo común por acá. Entonces, la relación huésped-anfitrión fue creada por Charles Ames, que es un diseñador americano muy famoso también del siglo XX, y él decía, ¿cómo tratarías a una persona que invitas a tu casa? Esa es la pregunta que él hace. Cuando vas a hacer un diseño, ¿cómo tratarías a la persona que va a tu casa? Esto nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Qué tanta bienvenida, digamos, dan tus APIs? ¿Qué tan amigables son? ¿Cómo anticipan las necesidades del usuario? Nuestros usuarios tienen que encontrar workarounds en nuestras APIs. Y piensen esto, si nosotros invitamos a alguien a nuestra casa, si viene a quedar un amigo o lo que sea, vamos a pensar en que tengan toallas limpias para bañarse, que tengamos comida que puedan comer, pueden ser vegetarianos, veganos, lo que sea, tener alguna alergia, no sé. Eh, que tengan sábanas limpias, no sé, lo que sea. Entonces, eso que nosotros estamos pendientes de la otra persona es lo mismo que deberíamos pensar cuando diseñamos una API. Estar pensando cómo podemos satisfacer, digamos, las necesidades del usuario. Cómo podemos anticipar esas necesidades. Y vean la palabra workaround. Es trabajo alrededor, o sea, es trabajo que yo hago para saltearme un obstáculo. Me viene a la mente pensar en las ORMs, los frameworks de Object Relation Mapping, o como se llama, que nos permiten acceder a una base de datos usando objetos, ¿no? Al menos yo trabajaba antes cuando estaba en China en un sitio que tenía eh, mucha, muchos usuarios y tenía requerimientos de performance que a veces porque un ORM lo que hace es estar generando consultas de SQL, ¿verdad? En base a los métodos que utilizamos. Entonces, estar generando consultas de SQL para cada request, cuando tenés miles de requests por segundo, no es algo que sea óptimo. Entonces, a veces tenés que escribir un SQL pelado, SQL viejo y querido y fin, ¿no? Entonces, esa ORM tiene un método para hacer un query directo a la tabla que está mapeando, o tengo que hacer un workaround, tengo que ir al driver y ahí tirar la consulta SQL, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que pensar. Tenemos que pensar, ok, yo creo una ORM muy linda, muy bonita, hace todo lo que sea, pero si el usuario quiere ejecutar una consulta SQL, ¿puede hacerlo? ¿Puede hacerlo de una manera segura, donde pueda seguir escapando de los valores y demás para prever ataques de inyección SQL? O sea, lamentablemente, cuando hacemos una cosa así, por más linda la abstracción del ORM, probablemente tengamos que pensar en ese caso de uso. Ahora, podemos también decir en el LM, en el README de nuestro proyecto, para proyectos de alta performance que requieran en- hacer consulta de SQL directa, no cubrimos ese caso, pero está tal objeto o tal método con el que se puede acceder al driver SQL. Fin. Bueno, no es lo más seguro que hay, pero por lo menos te dejo acceder al driver SQL. A veces ni siquiera eso sucede, ¿no? Entonces, ahí va para mí ese diseño de pensar con empatía, de pensar en el otro, pensar en el usuario y, ¿cómo se dice? Y anticipar las necesidades como la metáfora esta de anfitrión y huésped. Entonces, ok, muy lindo todo, pero ¿cómo hago para pensar de esa manera, verdad? Una manera que al menos a mí me ha resultado muy útil,
es escribir tests. Porque escribir tests te obliga a usar la API. Por supuesto que como, como diseñador, llamémosle, o programador, no estamos nunca en los zapatos del usuario, como se dice en inglés. Nunca vamos a ser el usuario. Es obvio eso. Eh, Digo, los mil y un bugs y malentendidos del software se basan muchas veces en que a veces uno está usando una aplicación o algo en el teléfono y se pregunta, ¿y esta gente no vio ningún usuario usando la aplicación que acaban de hacer? David nos pregunta si is this TDD. Sí, esto es TDD. Así se programa. Em, entonces, escribir test, después que escribiste el enésimo test usando una API y tuviste que crear todos los objetos que la API necesita, que hay que pasarle a la función o que hay que mandar en el método REST o lo que sea, eh, nos vamos a dar cuenta de si es usable o no nuestra API porque nosotros mismos vamos a empezar a escribir automatizadores que generen test. Entonces, si nosotros mismos estamos evitando nuestra propia API, imagínense otra persona que la tenga que usar. Y por supuesto, y nuevamente esto es contexto, no es lo mismo estar trabajando en una empresa que haya 5 personas en un equipo, que está trabajando en una empresa de 1000 personas, que está trabajando en un proyecto open source usado por quién sabe quién. Entonces, nuevamente esto no es, hay que hacer los test de tal manera o de tal otra manera. No, no se trata de eso porque nuevamente es contexto. Entonces, en nuestro contexto, ver qué es lo que necesitamos. Pero yo creo que escribir test es muy útil para reconocer qué tan usable es una API. Al menos es un primer chequeo para lo que estamos creando. Otra cosa muy interesante también que no tengo incluido aquí es escribir documentación. El otro día me pasaba escribiendo un artículo para el trabajo sobre cómo usar ciertas funciones ahí de una librería y yo había creado abstracciones y pasaba ciertos parámetros. Entonces, lamento no tener el código ahora para mostrarles, pero yo tenía que levantar una clave de acceso a una base de datos. O sea, imagínense que se llaman connection strings. Esa connection string tenía indicado el host, punto y coma, usuario igual password, punto y coma, o key en realidad. um, la base de datos a la que accedía y lo que fuera. Entonces, básicamente había que parsear eso y en base al key, ese que obtenía, yo podía generar cierta URL. Entonces, mi función, no me acuerdo si estaba pasando la cosa a parsear, no recuerdo, pero cuando empezás a describir el proceso, te das cuenta que el orden de las cosas que estás llamando y lo que estás pasando a la función se hacen difícil de explicar. Porque tenés que pensar, acá estoy parseando. Y estoy parseando porque tal y tal y tal cosa. Versus, eh, si yo pasaba directamente esa connection string y la función dentro de su encapsulamiento hacía el parseo, mientras yo describía cómo llamaba esta función que yo había creado, no tenía que hablar del parseo. Simplemente decía, llamo tal función que hace tal cosa. Fin de la historia. Entonces, eso me permite también evaluar si en ese paso de ejecución del código son requeridos los pasos que estoy haciendo. Probablemente sean requeridos, sí, porque por algo los hice, pero a otro nivel de abstracción o de encapsulación. A ver qué nos dice por acá. Esta metáfora recuerda Tranqui Tronlook. Dice, esta metáfora recuerda a los software availability. Sí, ese libro lo tengo, lo leí hace mucho tiempo, el libro de Richard Gabriel, Patterns of Software. Richard Gabriel se inspira en el libro este de Christopher Alexander, pero realmente no recuerdo esa metáfora específica, la de Software Habitability. Y René Rocha pregunta si ya he leído sobre README Driven Development, no específicamente con ese nombre, pero en la comunidad de Symfony. Symfony, el framework de PHP, hace muchísimo tiempo se hablaba del Documentation Driven Development o algo así, no me acuerdo el nombre. Supongo que es similar. Pero sí, me parece que todo requiere mezcla. No
hago README, Read and Development, o hago TDD, o hago... dice que se escriba documentación antes de escribir código. Exacto. Está muy bien, pero, pero sí, está bueno como manera de, de repensar lo que hemos escrito o de pensar lo que vamos a escribir. Eh, yo jamás, o sea, no creo en este método o este otro método. No creo en eso. En el caso de RabbitMQ específicamente, tiene tantas cosas complejas juntas que decir voy a usar TDD exclusivamente para crear tal parte era muy difícil. O voy a usar Documentation Driven Development o README. eh, a mí al menos la experiencia me dice que es muy difícil irse por un lado o por la otra. Para mí son todas complementarias. Y está bueno sí eso de design up front, pero eh, y nuevamente, no voy ni para un lado ni para el otro. Eh, creo que todo tiene su justa medida, digamos. Y Nick Rizaro dice, Pact es una herramienta interesante para diseñar interfaces. Pact, honestamente, no lo conozco. Si quieren dejar el link en el chat, está todo bien. Y dice, elige tus herramientas de acuerdo con el problema que tiene. Exacto. Para mí es muy importante siempre evaluar las herramientas. No todo es un clown, como se dice. No, bueno, continuemos. Bueno, aquí hay un pequeño error, pero sí, add features by user needs. Falta una S, pero en Durazno no hablamos con S, así que está todo bien. Y no by software fad. O sea que agreguemos features, ¿cómo se dice feature? Le agreguemos, ay, por favor, se me tranca, se me lengua la traba. Agreguémosles cosas, qué palabrita cosa, ¿no? Agreguémosles cosas a nuestro programa por lo que los usuarios necesiten. Características, exactamente, de Dojo MX. Muchas gracias. Esa es la palabra que estaba buscando, pero no es mi día para la traducción hoy. Y no por las FAD, o sea, las nuevas modas o las últimas modas del software. Lamentablemente, nosotros somos una industria que básicamente esto salió en Hacker News. Mañana toda la empresa tiene que programar como el último artículo de Hacker News. Y no. Hay que hacer las cosas en base a los requerimientos del usuario y no olvidarse que los programadores también somos usuarios. Entonces, en el caso de cosas que le agreguemos a los programas, pensemos en lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? O nuestros colegas. Y acá les pongo un ejemplo que pasaba mucho en el mundo de Erlang. En Haskell está la mónada maybe, que esto se llegó mucho a Java después, hará 5 años capaz, quizá algún javero me puede decir, que estaba la moda de escribir código funcional tipo lo que uno haría en Haskell, que muchísimo se vio después adaptado en Scala, Kotlin quizás. Y bueno, la mónada maybe es que en Haskell se utilizaba por esta mónada, es decir, esta función no devuelve una conexión a la base de datos. Quizás la devuelve, porque puede haber un error. Entonces se llamaban maybe tal cosa, ¿verdad? En Erlang se pasó a tener la moda de escribir funciones maybe underscore lo que fuera. Maybe get database connection. Maybe get username o whatever, ¿no? O lo que sea. Y no está mal, pero en Erlang no se usa eso. ¿Se entiende? Entonces, ¿se entiende lo que la función está haciendo? Sí sabes Haskell. Si sos un erlanguero, no sé, ¿qué lees cuando lees maybe tal cosa? No sé, no lo sé. Yo, como sabía Haskell, cuando trabajaba en RabbitMQ y leía estas cosas, RabbitMQ, para un poquito de historia, fue creado por gente que eran muy, muy buenos programadores funcionales, pero no de Erlang. O sea, no fueran buenos programadores de Erlang, que se entienda, sino que no venían de otros lenguajes funcionales, como Haskell, no me acuerdo si no, Camel, Scheme. El CTO de Rabbit, si no me equivoco, es quien hizo uno de los runtimes de Scheme. El CTO en aquel momento, hoy en día no trabaja más en Rabbit. Entonces, imagínense el contexto, una persona que crea el runtime de Scheme, gente que está creando sus compiladores y demás en Haskell y lo que fuera,
esa gente de repente empiezan a trabajar en un servidor de mensajería como RabbitMQ en Erlang. Entonces, si bien Erlang tiene muchísimas capacidades funcionales, Erlang ni cerca de toda lo que ofrece Haskell o lo que ofrece OCaml o el mismo Scheme o Lisp. Entonces, bueno, RabbitMQ tiene muchos manierismos, llamémosle, o maneras de hablar de esos otros lenguajes, pero que no son propias de cómo se escribiría código en Erlang, por decir que hay un cómo se escribiría, porque volvemos a la charla que daba antes del original, que es el original de Erlang, no lo sé. Pero digamos que había cosas que si uno venía de otro lenguaje, las reconocía. Y por eso digo, maybe Monad quizás va, quizás no va, no lo sé, pero uno tiene que cuestionarse. Estoy trayendo una cosa que me encantó en Haskell y la quiero ver en mi lenguaje actual, o, o- o no sé. O sea, creo que se entiende un poco que hay que preguntarse las razones. Y como decía antes, promesas, callbacks, no sé, honestamente. Y hay una idea muy interesante que la plantea este autor. También le voy a mostrar el libro, se los recomiendo. Déjenme buscar acá este libro. Design for the Real World. Diseño para el mundo real, ecología humana y cambio social. Y el autor, me olvidé de mostrar, es Víctor Papanek. O Papanek, no sé cómo se pronuncia. Este libro arranca de una manera quizá un poco anticuada, que habría que cambiarlo a todas las personas, pero él dice, todos los hombres, all men are designers. Yo diría, todas las personas son diseñadores. Todo lo que hacemos casi todo el tiempo es diseñar, porque diseñar es una actividad humana básica. Sí, así comienza el libro. Claro, sí, todas las personas son diseñadoras. Que eso es algo que tenemos que tener en cuenta muchas veces. A veces hay como un elitismo de decir esto es arte, esto no es arte, esto es diseño, aquello que haces vos no es diseño, pero dice, ¿quién lo dice? Como decimos con Dave muchas veces, ¿cuántas copas tenés? O sea, ¿quién sos para decirme si algo es diseño o no es diseño? ¿A quién le ganaste, no? Entonces, me gusta cómo comienza el libro de Papanek, si bien un poquito anticuado, pero un libro, no sé si de la década del 60 o del 70. Se ríe de ahí, pero es cierto. ¿A quién le ganaste para decirme que, que esto no es, eso no es diseño? Y Papanek dice, diseño como una actividad de resolver problemas, nunca por definición nos va a entregar, nos va a dar la respuesta correcta. Esto es algo que tenemos que, se nos tiene que grabar. Jamás vamos a obtener la respuesta correcta. Estamos siempre aproximándonos a la solución de algo. Si lo vemos en español, no es llovió en tiempo perfecto, es llovía, es transcurre, diseñaba, ¿se entiende? No es diseñé, porque es algo que va a estar en constante cambio, digamos, o evolución, que es el siguiente punto. Y si el fitness, si el encaje o el adaptamiento o adaptación depende del contexto, ni bien el contexto cambie, esa adaptación, adaptabilidad de un diseño cambia, para mal o para bien. Y tenemos que tener en cuenta que en el momento que introducimos un objeto al mundo, sea un objeto físico o sea un objeto de programación, cambiamos el contexto, cambiamos a la persona que lo está utilizando. La persona que está viendo una API, si introduce alguna idea nueva que está interesante, ya puede cambiar su manera de pensar. La persona que ve una caldera, se le puede ocurrir que no sé qué puede hacer. O el que ve un termo al lado de la caldera, dice, oh, quizás pueda tomar mate en la placita en vez de siempre en la cocina, no sé. Entonces, ese nuevo objeto siempre automáticamente cambia el contexto, por ende, no sabemos hasta qué tanto que está ese fitness del objeto se sigue manteniendo. Entonces tenemos que entender que los diseños no son perfectos, sino que son perfectibles. Y eso quiere decir que van a ser perfectibles con el paso del tiempo. Y acá viene el momento Bruce Lee. Be like water, my friend. Dijera Bruce Lee. Le damos una aparición a los amigos de Cha Cha Cha, o todo por 2 pesos, no recuerdo qué era eso. Que es que la forma en el software se parece más a agua que se adapta a un vaso que el vaso como tal. ¿Se entiende?
O sea, nosotros tenemos que pensar, y más en el caso del software, que la palabra soft ya lo indica un poco, siempre va a estar adaptándose a ese contexto y ese contexto va a estar cambiando. La API rígida, eh, mientras esté dentro de nuestras posibilidades de cambio, no es tal. ¿Se entiende? O sea, si nosotros tenemos control sobre ese código, esa API no es rígida. Que dentro de las necesidades de negocio no esté mejorar la API, si es muy válido, es otra discusión, es otra discusión. Que porque RabbitMQ se usaba por miles de usuarios no podemos mejorar la API, también es real. Puede haber una versión nueva de punto mayor, o sea, de 2.0 a 3.0, por ejemplo, que cambia esa API que no funciona o que no nos gusta o que no se adapta a las necesidades del usuario, lo que sea. Pero entender eso, que siempre se va a estar adaptando ese software. Luego viene el tema de la comunicación y es cómo un diseño comunica lo que puede o no puede hacer. Entonces, lo que esto quiere decir es que un diseño tiene que comunicar sus intenciones, sus propósitos de forma muy clara. Eh, Tiene que explicar qué puede hacer, qué no puede hacer, qué operaciones son seguras, cuáles no. Y acá think, acá me falló el autocorrector. Siempre es culpa del autocorrector. Piensen, eh, piensen en git push force. Cuando yo escribo el force, el guión force, yo sé que estoy haciendo algo que quizás no deba estar haciendo. Porque estoy forzando esa operación. No sé si se entiende. Esa API me está indicando que algo se está por romper. Haskell y Rust tienen las operaciones unsafe perform tal cosa. Te está diciendo, esta operación no es segura. De manera no segura hace tal cosa. Pará, ¿qué pasó acá que esto no es seguro? En el caso de Haskell, probablemente estés invocando operaciones de C que no respetan el uso de datos en memoria, la inmutabilidad o lo que sea. Entonces, nosotros necesitamos APIs que nos estén marcando de forma muy clara, como hace Git en este caso, de decir, epa, para un poco, mirá que, que podés romper algo si ejecutás esto. Muchas veces nos enojamos como programadores porque nos dicen, ay, ¿qué está haciendo el usuario que se puso a cliquear acá? ¿Y cómo puede ser que un clic de un usuario rompa lo que hace, lo que hicimos? Es porque algo no pensamos, pero ese usuario, como pasó, no sé si fue hace un año o 2 años, porque el tiempo en el 2020 ya dejó de existir como idea, no existe más el tiempo, pero no sé si recuerdan cuando estuvo la alerta de misiles en Hawái. Cuando estaba todo el lío con Corea del Norte, de repente un día suena la alarma de que había un ataque de misiles en Hawái. La gente fue a esconderse, cundió el pánico, gente escondiéndose en los garages de los hoteles y demás, gente rezando, llamando a sus familias, lo que fuera. ¿A qué se debió eso? Es que si ustedes ven la interfaz, que lamentablemente no tengo el screenshot acá, la interfaz que tenían para hacer un ensayo de alarma eran 4 links HTML. Imagínense una página blanca con 4 textitos en azulcito subrayado HTML. Uno de ellos era ejecutar el simulacro, otro era largar la alarma real, digamos. Y eso no es culpa del operario que apretó el botón que no era. Es culpa del diseñador, del programador, de quien sea que creó ese sistema y que no dejó bien claro si apretás esto, cunde el pánico. Está el caso opuesto del operario soviético que decidió no apretar la alarma cuando estuvo la falsa alarma de que los americanos habían lanzado un ataque de misiles. O sea, se impidió la Tercera Guerra Mundial porque este ruso tenía todo ahí para pensar y no romper nada, digamos. Entonces, a veces tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cómo está comunicando nuestra API lo que se puede y lo que no se puede hacer? Entonces hay un concepto que es esencial al diseño, que son affordances. Esto no sé si tiene una idea, si tiene su paralelo en español, pero capaz que con la explicación se entiende. La affordance
son las pistas que nos dan los objetos, cualquiera sean, sobre cómo pueden ser usados. Miren esto, acá tengo un vaso, ¿no? Todos saben lo que es un vaso. Me está dando la forma de que lo puedo agarrar. Le puedo poner cosas adentro. Yo en este caso lo tengo con nueces y otras semillas para comer. Pero puedo poner agua, tomarlo, lo que sea. Esas son las affordances que me está dando este vaso, ¿no? Pero hay detalles que ya vamos a ver. Preguntan unos autores que me olvidé no tengo el libro aquí presente, pero llaman Paul Heckert y Matthias van Dyck. Después, al final de las diapositivas, están los vínculos a todos los libros que cité hoy. Pero ellos se preguntan, un techo, ¿no? Un techo, un ceiling, por ejemplo, ¿a los humanos le permiten la posibilidad de colgar cosas como lámparas, por ejemplo, ¿no? Pero no nos permiten caminar. Sin embargo, se lo permiten a una mosca. O sea, la affordance depende de para quién está eh, eh, permitida, no sé cómo decirlo. El target, el objetivo de la affordance siempre varía según el usuario, digamos. Y ellos preguntan, ¿cuál es el propósito de una lapicera para alguien que perdió sus manos? ¿Sigue siendo una herramienta de escribir? Esto, para alguien que perdió sus manos, ¿sigue siendo una herramienta para tomar agua? No sé, ¿no? Entonces, esa pregunta es la que nos tenemos que hacer siempre. Eh, ¿Qué affordances ofrece nuestra API? ¿Para quién se las ofrece? ¿Para qué usuario, sea root, no sea root? Eh, un usuario que es principiante en el uso de computadoras, alguien que es experto, alguien que tiene acceso a un teclado. Imagínense que mañana van a sacar plata al banco y esto no es un chiste para los argentinos, discúlpenme. Los bancos es el lugar donde hay dinero, la gente retira, retira dinero. No me peguen, soy Giordano. Van al banco y les presenta una línea de comandos donde tienen que empezar a tipear. Probablemente no sepan cuáles son los comandos disponibles, no sé, mil cosas. Sin embargo, hoy en día vas a un banco y hay botoncitos, tipo hacer extracción en pesos o lo que fuera, y vas apretando botones hasta que llegas, ¿no? Entonces, el tamaño de esos botones tienen que ser adecuados para una persona joven, para una persona que pueda tener, no sé, menos visión. Probablemente tengan braille para la persona que no vidente. Hay incluso algunos que hablan, o sea, que tienen sonido, no sé, mil cosas. Pero por ahí va un poco el tema de las affordances y tenemos que preguntarnos cómo esto se traduce al código y qué cosas nuestro código permite y no permite. Y yo creo que una manera de descubrir affordances es con test, como ya decía antes, y con tipos, pero ahora usándolos como documentación. Entonces nosotros tenemos que ir al código, yo hacía mucho esto cuando aprendía sobre cómo funcionaba RabbitMQ, iba y miraba qué tipos estaban declarados y qué, qué test tenía el código y qué se hacía en los tests. Y en base a eso lograba ir aprendiendo cómo estaba el código. Entonces, me parece que una gran manera de mostrar las affordances de una API es dando ejemplos con tests. O sea, como dice Verónica Dahl, alimentamos a dos pájaros con una misma semilla. Dice, no, no es matemos pájaros, sino alimentemos dos pájaros con la misma semilla. Y en este caso, escribimos test por un lado o tipos, dependiendo de lo que el lenguaje nos permita, y a su vez le explicamos cuáles son las affordances al usuario final. Y para ir terminando, Kenya Hara, en este libro que les mostraba hoy, Design and Design, que ya se los había mostrado, habla de la idea del rediseño. Entonces, a ver si les puedo mostrar esta página. Él les propuso a varios diseñadores japoneses que repensaran objetos de la vida real y vieran cómo podían rediseñarlo. Entonces, así es como a uno de ellos se le ocurrió hacer papel higiénico, que es más fácil, más fácil por una definición de fácil, de hacer storage, de ponerlo en un armario, digamos. No sé cómo se dice storage tampoco en español. De guardarlo, no sé. Eh,
con bueno, esa forma que ustedes ven ahí. Después rediseñaron los sellos de los pasaportes para el aeropuerto de Japón. No sé si se puede ver ahí. Que te da la sensación o te explica también cómo llegaste. Eh, en Rusia, por ejemplo, los sellos cuando entras a Rusia, en el pasaporte, si entras por tierra tienen un auto, si no me equivoco, y si entras por aire tienen un avión. Entonces, es una buena manera de indicar también cómo llegó la persona. Entonces, bueno, lo que Kenya Hara propuso en ese libro o en ese proyecto es el rediseño. ¿Y qué es? Es ir a los objetos y hacerse las preguntas, todas esas que yo venía hablando en la charla, para hacer a lo ordinario, a lo común y corriente, hacerlo desconocido. Entonces, al hacerlo desconocido es que vamos a empezar a preguntarnos por qué un rollo de papel higiénico tiene que ser cilíndrico. ¿Qué tal si lo hacemos de tal manera? ¿Qué logramos si lo hacemos de tal manera? No tiene por qué hacerse producción de miles y miles de unidades. Es para ver qué nos permite, qué affordances nos da un rollo de papel higiénico que no sea cilíndrico. Y qué problemas traería también hacerlo de esa manera. O sea, pero nos permite ver todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, dice Jara, la esencia del diseño yace en descubrir un problema que es compartido por muchas personas y tratar de resolverlo. Nuevamente, es sobre eh, trabajar en sociedad y en conjunto y no lo que a mí se me ocurre, sino ver ese problema, pensarlo, rediseñarlo, hacerme todas estas preguntas. Y terminando con, no sé, ¿quién de ustedes conoce el lenguaje Forth, F-O-R-T-H, Forth, que es un lenguaje basado en Stack-Based Language? Básicamente, si yo quisiera sumar 2 más 5, pondría 2 en el stack, 5 en el stack y la suma en el stack. Entonces, el operador suma al ser ejecutado requiere dos parámetros. Del stack va a tomar dos elementos, en este caso el 2 y el 5, y va a poner en el stack el valor 7. Entonces, empujamos cosas al stack, quitamos cosas al stack. Así funciona Forth. Y lo que tiene Force es muy interesante y les recomiendo un libro que lo tengo por ahí, pero también me voy a traerlo. Se llama Thinking Forth. Voy a tratar de escribirlo por acá. Este libro es uno de los mejores libros que existen de programación. Así, olvídense lo que están leyendo, busquen ese libro, está gratis en SourceForge porque el autor lo publicó gratis. Leo Brody se llama el autor. Ese libro del 80 ya explica refactoring, él le llama simplemente factoring. eh, Explica el diseño que hoy en día llamaríamos Agile, el TDD, lo que se les ocurra, está en ese libro de aquella época, pero como está explicado también con otras palabras que hoy en día quizás no usamos tanto, a mí se me hace que nos distancia de lo que sabemos y nos muestra lo que sabemos de otra luz. A su vez como le digo, top 5 libro de programación que existe. Thinking Forth, Leo Brody. Y lo que Brody hace, porque Forth al ser stack based, yo tendrían que verlo en los ejemplos que pone él en el libro, literalmente yo puedo cortar un código, cortar un pedazo de código, colocarlo en un lugar, ponerle un nombre, palabras, en Forth no son funciones, son palabras, words, y yo creo un diccionario, no módulos y librerías. Entonces en ese diccionario yo puedo crear una palabra, una nueva función si quieren decirle, simplemente con agarrar un trozo de código, lo saco, le pongo un nombre y ya tengo una función. De esa manera tan fácil se puede hacer refactoring o factoring en código Forth. ¿A qué voy con esto? Que en Forth se empieza a crear como un lenguaje, los famosos DSL, que hoy Domain Specific Languages, que hoy creamos, los DSL. Eso es el pan de cada día en Forth. Entonces, por eso le digo, busquen ese libro, léanlo. Entonces, ¿qué pasa? Con el DSL yo empiezo a crear un código con el que otros programadores pueden diseñar. Entonces, para mí esto sería quizás lo que todos deberíamos aspirar, es crear código con el que otros puedan diseñar. Pensemos en cuáles son las abstracciones que le van a permitir a otra persona decir, oh, este código permite hacer tal cosa,
esto que quiero hacer no estaría bueno, la API está hecha con promises de tal tipo, por ende yo debería seguir promises de tal y cual lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Language Oriented Programming, eh, sí, pero Language Oriented Programming, te referís a Racket, supongo. Está re interesante. Tengo mis dudas sobre Language Oriented Programming, que es, les pongo el ejemplo porque, a ver, en el caso de RabbitMQ, solo se utilizaba Erlang. Y en el caso de Erlang, la configuración de los proyectos de Erlang como Rabbit, React, cualquiera de ellos, se hacen en la sintaxis de Erlang. Entonces, por un lado está buenísimo como programador que no tenés que aprender otro lenguaje, pero por otro lado, los usuarios de RabbitMQ, todos, así, 95% mínimo tenían problemas con la configuración de RabbitMQ porque tenían que aprender Erlang, básicamente. Sí, Fork fue un precursor, sí, sí, yo creo que sí. También Lisp. Creo que Lisp, quizá, no sé si son medios contemporáneos con Fork, pero sí, como dice Tranquitron Luque, no sé cómo se pronuncia tu nombre, que Fork es un precursor de eso, sí, yo creo que sí. Pero para mí tiene sus problemas también porque eso da para otra charla que tengo, por acá tengo el material que estoy preparando. Déjenme ver si es esta. Tengo, tengo libros acá, libros en otra pieza. Sí, esto, ¿dónde está la cámara? Acá. Este artículo, La evolución de la sintaxis, lo pueden leer online gratis. La revista se llama Nautilus. Este artículo habla del inglés, de la sintaxis en el inglés. Es una pequeña desviación para aclarar este punto. Eh, el problema que tiene el diseño con lenguajes como Forth o como Lisp, a mi entender, está relacionado con lo que esta autora explica sobre la evolución de los lenguajes de los lenguajes naturales. Entonces, por un lado tenemos lenguajes como el español, que tienen muchísima sintaxis y gramática, que tienen las oraciones que se nestean, que se anidan. Entonces, me permite crear oraciones complejas, pero, o sea, la gramática tiene muchas reglas y se complexifica, digamos, la sintaxis. ¿Qué permite esto? Por un lado, al tener tanta gramática, que muchas personas puedan aprender el lenguaje que no sea atado a una sola comunidad. Pero después esta autora analiza lenguajes de nativos americanos y lenguajes de la Siberia rusa, o de la taiga, no sé exactamente. Y en esas comunidades que están totalmente apartadas, los lenguajes son tipo Forth o tipo Lisp, que se agregan partículas unas sobre otras y crean palabras muy largas, que supongamos la palabra dice mi padre fue a pescar, y si yo le cambio una consonante, mi padre fue a pescar solo, y si le quito una, mi padre fue a pescar pero no volvió. Y el problema es, si ustedes vieran los ejemplos que plantea la autora, es que esa comunidad muy reducida sabe hablar el lenguaje, pero para la persona que es foránea como nosotros, es casi imposible de aprenderlo a menos que nos vayamos a vivir ahí. Y eso pasa con Forth y con Lisp. Pasó, o Lisp es muy conocido por ser cada programador su propio Lisp. Y quizá cada programador de Forth su propio dialecto de Forth. Entonces, eh, yo creo que está muy bueno todo lo que plantea Brody como manera de repensar cómo programamos, más que la mayoría de nosotros probablemente trabaje en algún dialecto de C. eh, También tiene sus contras. Eh, y el Language Oriented Programming para mí, em, cuando se empiezan a mezclar lenguajes, por ejemplo, configuración en YAML o XML, la aplicación escrita en Erlang, Go o lo que sea, está bueno. Para el programador implica mantener muchas cosas. Si yo mantengo solamente código de Erlang, puedo asegurarme que el compilador cheque todo. Entonces, siempre está la balanza.
la balanza de me es más fácil a mi programador, le es más fácil al usuario, no sé, la discusión podría ser eterna. Pero volviendo a las diapositivas, como les decía, para mí el objetivo es que busquemos escribir código que otros puedan diseñar con él. Y bueno, les dejo por aquí las citas que tiene el artículo y no sé si tienen alguna pregunta, algo que me quieran comentar. Si no, por acá vamos terminando la transmisión de hoy. Les agradezco que se hayan sumado. Sé que es un horario difícil para todos. Em, para mí ahora son las 12:10 de la noche y sé que en Uruguay, Argentina son las 5 de la tarde, 6 de la tarde, así que sé que muchos están en el trabajo, saliendo del trabajo. Bueno, en otros lugares, México, además, no tengo idea, discúlpenme el horario que sea ahora. Este, pero bueno, gracias por haber estado y ya saben, en Twitter soy All Sound y después el video lo voy a publicar en el canal de YouTube y se los paso. Déjenme que le dejo ya la dirección de YouTube. La tienen por acá, si no me equivoco. Así que bueno, no les prometo cuándo va a ser la próxima vez que... No sé cuándo es la próxima vez que transmita. Sí, antes de terminar, Gerolf dice, o Gerolf, que un libro muy bueno es el diseño de Design of Everyday Things. No sé si hay una traducción de ese libro en español. Es de Don Norman, si no me equivoco. También lo utilicé, no recuerdo si lo usé para este artículo, pero lo tengo por ahí. Tengo otros libros que se los puedo recomendar, que está muy interesante. Denme un segundito, esto ya es extra charla, digamos, pero siempre tengo que recomendar libros. De Dejan Sudic, El lenguaje de las cosas. Tiene, tiene ideas muy interesantes. Por ejemplo, acá dice, lo que un diseñador termina, con lo que un diseñador se termina quedando o que tiene que tratar es con la superficie, la apariencia y las sombras semánticas de significado que nos permiten interpretar y entender lo que un objeto está tratando de decir sobre sí mismo. O sea, un diseñador tiene que trabajar con una superficie y una vez ese objeto esté entregado al mundo, la superficie de ese objeto es lo que le va a decir al usuario, así es como me tenés que usar. Entonces, miren qué responsabilidad. Largamos un objeto al mundo y es así me tenés que usar. No sé si lo dice o no. ¿No? Eso son ideas muy interesantes que tiene eh, Dejan Sudic. Otro libro que les recomiendo, un autor italiano, Design as Art, Diseño como Arte, de Bruno Munari. Y una cosa muy interesante que dice es cómo en las escuelas y demás se nos ha explicado que si no es arte como la música de Beethoven o el arte de Da Vinci o Miguel Ángel o quien sea, no es arte. Y bueno, eh, cuestionar esas ideas que se nos han metido. Por eso, o sea, cuando empezamos de arte, cuando empezamos de diseño, olvídense del elitismo, de esto es algo que hacen solamente X grupo de personas, lo hacemos nosotros todos los días cuando programamos. Y acá me dicen Design Thinking de David West. Ese no lo conozco. Y el último libro, y ya terminando la transmisión, es The Beauty of Everyday Things de Suetsu Yanagi. Este libro está siendo citado o es citado por Kenya Hara en este libro, si no me equivoco. Design in Japan, un futuro construido en estética de Kenya Hara. Pero en fin, podemos pasar toda la noche hablando de libros. Les agradezco. Recuerden diseñar para que los demás puedan diseñar. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. No sé cuándo, pero anunciaré por Twitter. Chao.